la resurrección, ¿no? Estamos contentos por eso. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la resurrección como consecuencia, pero no podemos evitar hablar sobre la pasión de Jesucristo y la posición de esta situación de Jesucristo, el morir por nuestros pecados, pero la forma y lo que esto implicaba, la muerte de Jesucristo, nos habla del Señor Jesús, como alguien alguna vez me dijo. Jesús estaba en una cruz suspendido entre dos rechazos: el rechazo de la humanidad, de una manera violenta, de una manera terrible, que lo rechazó Jesucristo, y por otro lado el efecto en el aspecto sobrenatural de la divinidad, porque Jesús era el Hijo de Dios, era el Hijo del hombre, pero también era Hijo de Dios. También tuvo un efecto en la Trinidad, donde él tuvo que ensuciar su investidura de alguna manera, por alguna manera decirlo así, para poder, hermanos, hacerse pecador, no teniendo pecado, se hizo pecado por amor a nosotros. Entonces, por un lado está el rechazo de la humanidad, por otro lado está la incertidumbre de que él era Hijo de Dios, era divinidad. Sin embargo, está asumiendo el pecado de toda la humanidad, y, hermanos, esto pues implica algo tremendo. Vamos entonces en esta mañana a ver en el tiempo que tenemos las implicancias de este rechazo de Jesucristo y qué es lo que esto tuvo efecto para beneficio de nosotros. Yo doy gracias a Dios ahora más que nunca, mis hermanas, mis hermanos, en mis 36, ya casi 37 años ya de creyente, puedo entender mucho mejor la implicancia de lo que fue que nuestro Señor Jesucristo tuviera que sacrificarse para que tú, usted y yo pudiéramos hoy día gozar de esta bendición de la salvación, la libertad en Cristo, la vida en abundancia aquí y la vida eterna allá arriba. Entonces yo doy y estoy mucho más agradecido porque el Señor me ayuda y me ha ayudado a entender un poco más, hermanos, de lo que implica esto, lo que implica la salvación, cómo esto afecta todo y nuestra vida, cómo esto afecta a toda nuestra familia y sobre todo cómo esto va a afectar, no solamente en el tiempo de hoy, sino en el futuro, no a nosotros solamente, sino a nuestra descendencia, porque Dios trabaja y ha trabajado para tener un efecto de sanidad y salvación a nuestra herencia, a nuestra descendencia. Algo que antes yo no veía porque era quizás soltero, casado sin hijo, pero ahora que ya soy padre, ya soy abuelo también, puedo proyectarme hacia el futuro y ver el efecto que la salvación de Cristo en mí ha tenido y puede tener y va a tener en mi descendencia. Por eso murió Cristo también, por eso. Y yo en ese sentido estoy muy agradecido, más agradecido a Dios que antes, por lo que Jesucristo hizo por nosotros hace más de 2000 años allá en la cruz. Vamos a buscar un pasaje que se encuentra en el libro de San Lucas, en el último capítulo del libro de San Lucas, el capítulo 24. Vamos a leer el pasaje el versículo 45. Vamos a leer hasta el verso 48. ¿Lo tienen? Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 45 al 48. Y si usted no ha traído Biblia, pues tiene al costado una hermana que está con la Biblia abierta, péguese al lado, porque es importante que usted conozca la palabra, lea lo que la palabra de Dios nos dice. Dice según San Lucas, capítulo 24, versículo 45, estas palabras: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He leído Lucas capítulo 24, verso 45 hasta verso 48. Vamos a ver un momento.
Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos las gracias porque como iglesia estamos como cuerpo reunidos celebrando ese hecho histórico de la resurrección que nos habla, Señor, de que sin resurrección nosotros no podríamos estar aquí. Gracias por el poder de Jesucristo, gracias por el poder del Espíritu Santo que lo levantó de los muertos, Señor. Gracias porque hoy celebramos una victoria tremenda que sucumbió, Señor, en las esferas celestiales y aún en las esferas infernales, Padre, el hecho que Jesucristo resucitase de los muertos. Gracias por ese precioso y divino plan que ejecutó nuestro Señor Jesucristo, que tiene y nos involucra y nos afectó a nosotros en nuestra vida, Señor. El hecho de que nuestro Señor muriera por nosotros, pudiera morir en nuestro lugar, llevar todos nuestros pecados y pudiera resucitar haciéndonos ser también victoriosos con esa resurrección y dándonos esa oportunidad de nacer de nuevo para poder, Señor, vivir una vida de esperanza en ti. Gracias por ese bendito evangelio, gracias por ese hecho precioso de saber que Jesucristo murió por ti, por mí, por nosotros. Saber, Señor, que hay esperanza ahora en cada uno de los que estamos aquí por la nueva vida en Cristo. Ahora permítenos, Señor, reflexionar. Hemos estado alabándote, hemos estado cantándote, Señor, hemos estado adorándote, orando, Padre. Y ahora permite en este tiempo que podamos reflexionar, Señor, meditar en tu palabra y que al salir de acá podamos salir, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu palabra y vidas también transformadas, con nuevas decisiones, Señor, basados en tu palabra. Así te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta semana que ha pasado es una semana, obviamente, que mucha gente ha estado muy sensible. A otras personas ni les ha interesado. Muchas personas han usado esta semana simplemente para irse a vacacionar, a acampar. Otros se han ido a... ¿Para qué no puedo decir otra manera? A tomar, a emborracharse, la verdad, ¿no? Desde el jueves santo, otros desde el miércoles ya arrancaron y han terminado el día sábado, pero arrastrados y tirados en el piso. Vaya manera de celebrar la resurrección, vaya manera de celebrar. Si no es, toman porque están alegres porque Jesucristo ha resucitado, dicen ellos, o toman porque están tristes porque Jesucristo ha muerto, ¿no? Cualquiera de las cosas, pero igual se las chupan todas, ¿no? Lo dicen así. Pero igual, toman, se emborrachan. Y otras personas tienen una conciencia un poco más religiosa. Otras personas sufren, en alguna medida, imitan todos los capítulos de la pasión de Jesucristo. Hay gente que se flagela, hay gente que pasa por las etapas de la pasión de una manera simbólica, pero no sé a qué lleva eso. Mucha gente se compadece de Jesucristo, mucha gente se apena, se siente culpable porque piensa, por mí es que Jesucristo ha padecido. Si yo no hubiera sido pecador, Jesucristo no hubiera sido necesario que Él viniera y muriera como murió. Fue castigado terriblemente, pasó por esa pasión, flagelación, y mucha gente tiene esa confusión, como dice, se compunge, ¿no? Se siente así afectada, el corazón se le contriñe y se siente como si esta persona literalmente le hubiera dado de latigazos a Jesucristo y se siente culpable. Usan estos días para efectivamente sentir ese efecto catarsis de liberar las culpas de alguna de otra manera. Pasa la Semana Santa y ya están frescos, no se sienten bien porque han pasado esa etapa de confusión. Yo recuerdo, y esas creencias son antiguas, no sé si aún la practican, no sé, pero yo recuerdo de la Semana Santa para mi hermano y para mí, mi hermano un año mayor que yo, era trágico, no era tan alegre. Lo único alegre creo que era de comer bacalao o algo así. Pero yo recuerdo trágico, ¿por qué? Porque eran días donde se nos prohibía a nosotros reírnos, se nos prohibía a nosotros cantar, se nos prohibía a nosotros hablar en voz alta. Si hablábamos en voz alta, veía a mi mamá que traía su San Martincito, ¡suaz! Nos daba, ¿no? ¿Y qué teníamos que estar haciendo el Jueves Santo? Jueves Santo de la mitad de las 12 del día hasta el Viernes Santo, teníamos que, según la creencia, teníamos que nosotros estar sentados, santificarnos. No podíamos ni jugar, no podíamos ni cantar, no podíamos ni gritar. Y si tenía hambre y quería comer un pollito a la brasa, prohibido para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque ese día se comía pescado
pescado y no otra cosa más que pescado. No podía ni siquiera un dulce porque era pecado. Y si mamá nos encontraba, mi hermano y a mí, porque lo hacíamos, es la verdad, en realidad eran momentos, en vez de el efecto de ser más santos, éramos más diablos, la verdad. ¿Por qué? Porque la engañábamos, mi mamá nos poníamos en la silla sentados, una vez que ella se volteaba empezábamos a codearnos, a jalarnos los pelos y pelearnos, y ella se volteaba otra vez santo, ¿no? Entonces, la creencia de que teníamos que santificarnos ese día era la oportunidad para estar santo. ¿Por qué? Porque eran días limpios, eran días que uno tenía que compadecerse y sentir el mismo efecto de tristeza que tuvo Jesucristo y pensar en los sufrimientos que Él tuvo y sentir quizás imaginariamente el dolor que tuvo Jesucristo. De esa manera nos santificamos, pero eran los días más horribles para nosotros, ¿no? A excepción del bacalao, pero eran los días más horribles. Y nos hacíamos más diablitos, de verdad, porque a la primera que mi mamá se descuidaba, salíamos de la casa y nos íbamos corriendo como presos políticos que habían estado 25 años encerrados, salíamos a gritar por nada, pero salíamos a gritar corriendo, ¿no? Nos escapábamos, nos íbamos a la vuelta, comprábamos, me acuerdo, unos dulces que había, no me acuerdo cómo le llamaban, pero eran como tallarines dulces, ¿no? Y corriendo nos comíamos, pero así nos embarramos la cara para que no nos dieran mamá cuando regresábamos que habíamos comido dulce, porque si se enteraba nos daba, ¿no? Entonces esa era la concepción que se tenía, y muchos tenían esa concepción de lo que era Semana Santa ya por la época de los 60. De los 70 ya no tanto, pero eran los 60, ¿no? Entonces, hoy día hay mucha gente que también piensa, aunque no lo practica, pero piensa de esa manera. Cuando ven los cuadros de la televisión del sufrimiento de Cristo, la pasión de Cristo, ¿quién no ha visto esa película, la pasión de Cristo, y se ha sentido terrible, se ha sentido mal, cómo lo martirizaban a Jesucristo, cómo lo sádicamente le flagelaban a Jesucristo? ¿Quién no ha llorado una lagrimita al ver esa imagen, ¿no?, de Semana Santa? Entonces, mucha gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué tenía que padecer así? ¿No había otra manera de hacerlo? Es la pregunta que muchos se hacen. Y no, la verdad es que no. Cuando leemos aquí que el mismo Jesucristo, hablándoles dos de los discípulos que estaban caminando en Emaús, que Jesucristo mismo les dice, abriéndoles el entendimiento, les dice, para que comprendiesen las Escrituras, así está escrito, le dijo, y así fue necesario. Escuchen bien, nada se hizo espontáneamente o pasó por casualidad, nada sucedió, como decir, de un momento a otro, sino que esto estaba agendado ya en la agenda divina desde antes de la fundación del mundo. Dice Jesús que fue necesario que Cristo padeciese y resucitase. Estamos hoy día hablando de la resurrección, pero no hubiera habido jamás resurrección si no hubiera habido padecimiento de Cristo y muerte de Cristo. Era necesario, no fue una cosa de casualidad, no fue una cosa espontánea. Esto ya estaba y era necesario, y era la única manera que nosotros pudiésemos ser salvos. No había otra manera en la cual nosotros pudiéramos gozar hoy día de lo que es la salvación eterna, de lo que es la vida eterna, de lo que significa el nuevo nacimiento, si no hubiera habido el desarrollo de esta agenda. Jesús dice que era necesario. En los momentos cuando Jesús estaba pasando la etapa de la pasión, obviamente había un momento donde Jesús, como hijo de hombre, está pasando y experimentando los sufrimientos, los padecimientos. Hermanos, dicen que no hay peor cosa que saber que te vas a morir. No es peor cosa cuando te mueres accidentalmente o te mueres de un momento a otro sin que lo sepas. Muerte anticipada es la peor manera de morir, dicen así. Muerte anticipada es la peor manera de morir. Cuando sabes que dentro de poco vas a morir, dentro de poco te queda poco tiempo, quizás no tienes suficiente tiempo para hablar con las personas que quieres hablar, no tienes suficiente tiempo para hacer lo que has querido hacer en toda tu vida. No es lo mismo cuando una persona está
con una óptica y una perspectiva que mañana voy a hacer esto, mañana haré esto, en la tarde voy a hacer aquello, y de pronto ¡pah!, no llegó ese mañana. Como lo que ha pasado en ese accidente que ha habido allí en Arequipa, ¿no? Que han muerto y sacan a una chica que dice, ¿no? Me voy de viaje a Ica, dice, ¿no? Dice la chica. Y pobrecita, no sabía que ese era sus últimos momentos. La chica murió en el accidente, se la ha arrastrado. Pero es mejor ese tipo de muerte que tener una muerte anticipada de saber que dentro de 3 días vas a morir, o dentro de una semana. O por lo que dice la palabra, que Jesús fue el único ser que nació con un plan exclusivamente preparado para morir. Jesucristo nació y Jesús sabía que él había, el propósito de su nacimiento, de su venida a este mundo, era para morir, pero morir de la manera más terrible, y morir por todos los pecados de la humanidad. Ahora, pensemos un momento, transportémonos un momento a la realidad de Jesús. Jesús fue rechazado rotundamente por la humanidad. Jesucristo trajo solamente amor, compasión, misericordia a este mundo. Sin embargo, nosotros, y digo nosotros porque Él murió por los pecados del ayer, de hoy y del futuro, y eso nos incluye a nosotros. Nosotros lo rechazamos, nosotros lo violentamos, nosotros lo desolamos, nosotros lo abandonamos. Jesucristo sabía que esto iba a pasar. No hay peor cosa que saber lo que se viene y anticiparlo y tener en la mente y en el corazón lo que está viniendo. Sus amigos lo iban a abandonar, sus seres queridos no iban a poder absolutamente hacer nada para defenderlo. Aquellos que se habían proclamado que iban a ser los que lo defendieran y iban a dar su vida, salieron corriendo como ratones asustados. Lo sabía el Señor Jesucristo. Él iba a estar solo. ¿Y saben qué? Él era humano, él no era divino. Él estaba jugándosela y estaba manejando esta situación en todo el aspecto de su humanidad, porque si él, como él dijo, ¿acaso Pedro no crees que puedo llamar a mi padre y pedirle que me mande 12 legiones de ángeles para defenderme? ¿Crees que no lo puedo hacer? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque era necesario que resaltara y caminara en su humanidad como hijo. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué Jesús tuvo que ser sometido a tanto dolor y tanto sufrimiento y a tanta soledad? A tal punto que nosotros vemos aquí mismo en el pasaje, si usted ve por ejemplo en Mateo, el capítulo último de Mateo, Jesús se revela a sus discípulos y les dice a los discípulos cómo se sentían. Miren ustedes en el capítulo 26 de Mateo, vamos a encontrar que dice así: tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Noten ustedes, lo que no se le reveló a los demás discípulos, a estos 3 sí se les revela. El Señor Jesús se va a un costado con ellos y como quien dice, se suelta, y el escritor dice que empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No escondió esas cosas a sus discípulos, no escondió el ser humano, no escondió la cara humana que Jesucristo tenía, no escondió lo que a él le afligía, no escondió el dolor, el pesar que implicaba a él morir en una cruz por los pecados de la humanidad. Y dice más adelante, entonces Jesús les dijo, ellos observaron que Jesús estaba decaído, que estaba entristecido y estaba angustiado en gran manera, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Simplemente les pidió, quédense conmigo y oren y apóyenme en oración. Un escritor polaco describió el estado de Jesucristo cuando él habla acerca de versículo 37, donde dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y luego él le explica a los discípulos lo que siente: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, el sentir de tristeza tan agobiante que lo que desembocaba era la muerte como solución. Este escritor polaco describe
no hay una palabra exacta en español para decir el estado de depresión en el cual se sentía Jesús. Es una palabra que la única traducción, si se puede usarla, es estaba en un estado quemado. Este traductor en un lenguaje, dice en un alemán, dice que la palabra en sí, el estar quemado, el estar en un estado depresivo terrible como él estaba pasando, se traduce burneo. Esta palabra burneo significa estar dentro de un cilindro oscuro, donde no hay nadie, no escuchas a nadie. Lo único que te acompaña son dos pensamientos. Uno, lo que antes fue tu vida feliz y lo que lograste y lo que hubo en tu vida de felicidad, los extractos, recuerda en tu mente de felicidad que hubo, ese es uno. Y lo otro es el estado actual de cómo estás, la profunda tristeza, angustia. Él lo describe como burneo, que significa depresión, estado máximo de depresión. Estas personas, cuando entran en ese cilindro oscuro, en ese estado de cilindro de oscuridad en su vida, dice que son capaces de estar en un estado como lo que entró Jesucristo, donde Jesús estaba al punto de quebrar su razón. Dice la Biblia en el libro de Lucas, el pasaje que hemos estado leyendo, un pasaje más atrás, dice en el capítulo 22, en el verso 42 dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, noten ustedes, marquen ustedes, tristeza profunda, angustia, y aquí dice, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Para llegar a ese estado donde uno suda como gotas de sangre, dicen los psiquiatras que eso es realidad, eso no es cuento, eso sucede en personas que están en un estado tal de depresión que interiormente tiene unas arterias que se le quiebran y se mezclan con lo que es las glándulas del sudor, y se mezcla la sangre con el sudor, y por eso es que sale la sangre a través del sudor. Aquí tengo yo dos hermanos que son enfermeros y que tratan pacientes en estados críticos, ¿no? Es posible eso, según lo que dicen, ellos lo saben, es posible. Jesús tuvo que haber estado en un estado tan angustiante, tan quebrado, que empezó a sudar como gotas de sangre. Un poquito más estaba loquito, decía alguien. Un poquito más se vuelve loco Jesús por la angustia, la depresión y el estado de soledad que él tenía, y lamentablemente nadie, absolutamente nadie lo podía entender. Nadie. Qué terrible esto. Qué terrible la etapa que Jesús pasó antes de la resurrección, antes de su muerte. Jesús estaba así, ¿por qué? Porque tenía temor al sacrificio, lo que le iban a hacer los soldados romanos. No, Jesús era santo, era la persona divina, la segunda persona de la divinidad, santo, 3 veces santo, pero dice la Biblia que en él se cargó todo el pecado del mundo. ¿Se imaginan ustedes un ser santo que nunca ha pecado, que no conoce el pecado, que su naturaleza santa reacciona contra el pecado? La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque su naturaleza es santa y todo lo que es pecado lo consume, no lo puede resistir. Es como que nosotros, hermanos, agarramos y normalmente nosotros reaccionamos ante el dolor. Si nosotros no reaccionamos ante el dolor, hay algo malo que está pasando con nosotros. Si, por ejemplo, yo agarro al hermano Leonel, que está cantando aquí bien las alabanzas, ¿no? Agarro una aguja, mientras él está cantando, le meto un pinchazo, él no va a reírse. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Cuál sería la reacción de usted si le meto un pinchazo? ¡Ay! El dolor le ha hecho reaccionar y protegerse, ¿verdad? Nos dicen algunos teólogos que, aunque este ejemplo es muy pobre, pero nos ayuda a entender cuál es la reacción de Dios en su santidad contra el pecado. La reacción de consumir, fuego consumidor hacia el pecado,
es por su santidad, por su naturaleza santa. No es que Él consuma porque le da la gana, sino que Él es santo, 3 veces santo, y no puede ver el pecado por su propia naturaleza, que es justa, buena. Jesús, siendo Dios, tenía que llevar, ¿con qué? Toda la inmundicia nuestra, mi hermana, mi hermano, todos los delitos y pecados nuestros, todos los pecados por los cuales Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, juzgó al pueblo de Israel por lo que hacía, la idolatría, el adulterio, la injusticia, todas las cosas que hacía, todo eso el Hijo de Dios tuvo que cargarlo y llevarlo a la cruz, Él, y morir, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. O sea, las consecuencias del pecado es muerte. No hay otra cosa más para el pecado que la muerte. No hay otro camino más para el pecado como consecuencia que la muerte. Sin embargo, la Biblia dice también, mas la gracia, la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna. No se entiende bien eso, a no ser que haya sido una operación misericordiosa de parte de Dios. Y era necesario porque nosotros, la verdad, no podíamos hacerlo. Tenía que ser Dios mismo. Dios, en su infinita sabiduría, se encarnó, se hizo hombre, y Él vivió como nosotros, sintió como nosotros, caminó entre nosotros y caminó como nosotros. Jesucristo era hombre completo, no era medio hombre, era hombre completo. Y Él conoció lo que era la tentación, Él conoció lo que eran los conflictos, Él conoció lo que era la tristeza, Él conoció lo que era la angustia, Él conoció lo que era depresión también. No, usted dirá, pero ¿por qué tuvo que pasar eso? ¿Saben por qué? Dicen algunos hermanos, porque tuvo que pasar Jesucristo esa angustia y ese dolor, porque eso le da el derecho a Jesucristo de decirnos, ahora nosotros que estamos aquí, los hijos de Dios, decirnos, tú estás pasando por esos problemas, yo los he pasado también. Yo sé cómo salir de esos problemas, porque yo los viví, y yo los experimenté, yo los sufrí. Yo sufrí tu soledad, yo sufrí tu conflicto, yo sufrí tu angustia, yo la sufrí en el momento que estaba ahí en el Calvario, en el momento en donde estaba padeciendo. Yo lo estaba sufriendo, pero estaba sufriendo por ti, para aliviarte de lo que tú hoy día estás padeciendo y estás pasando. Dice, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos al tercer día. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Gloria a Dios por eso. Para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de que nuestra vida no fuera una maldición, una vida preservada para la muerte, una vida preservada para la angustia, una vida preservada para la ruina. El Señor cambió un giro de nuestra vida al morir en la cruz y dar una oportunidad para empezar una nueva vida de esperanza. Hermanos, qué dolor. Yo me imagino la divinidad, el dolor del Padre. No lo entendemos muy bien aquí, pero el dolor del Padre al ver a su Hijo santo llevando los pecados de todo el mundo a la cruz por amor a nosotros. La angustia de un padre, el dolor de un padre, ver a su hijo perdiéndose, de ver a su hijo hundiéndose en la soledad, en angustia, el hijo pidiéndole al Padre en su momento de angustia, pidiéndole al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hubiera otra alternativa, hablando de un hombre o hablando del ser humano, pero hablando de la divinidad, soy santo, ¿cómo puedo llevar tanto pecado en mí? ¿Cómo puedo llevar todo ese pecado? Se hizo pecado. O sea, llevó toda la maldición del pecado, llevó las consecuencias del pecado, pagó las consecuencias del pecado que nosotros teníamos que pagar. Lo pagó Él. Todo el dolor de usted, todo el sufrimiento de usted, toda la soledad de usted, toda la angustia, el quebranto que nosotros tenemos en las situaciones que muchas veces pasamos, Jesucristo lo estaba llevando a la cruz por usted y por mí. ¿Sabe usted lo que es un dolor de hijo? ¿Lo ha padecido? Yo estoy seguro que sí. Yo tuve la experiencia
Me pareció un dolor muy fuerte cuando unos años, hace años después, mi hija se fue de la casa. Una chiquilla de 13 años se escapó de la casa por 12 días. Por un altercado que habíamos tenido, naciendo ya la rebeldía. Fueron 12 días terribles para mi esposa y para mí. Y perdonen que use este ejemplo, no quiero usar otros ejemplos de otras personas que conozco, tengo que usar los míos. Pero fue terrible para nosotros, ¿saben? Fue terrible la angustia, el dolor, la desazón de saber dónde estaba el amor que crecía por no tenerla en nuestro lado. Más aumentaba el amor como aumentaba el dolor también. Y el pastor Javier lo sabe porque con él estuvimos caminando juntos en muchos lugares, estuvo ayudando el pastor en esa época. Y fue tan el dolor que no sabíamos qué hacer con eso. La angustia, no saber dónde estaba nuestra hija, fue terrible. Y me acuerdo que alguien me llamó. Orábamos toda la mañana, llorábamos, teníamos dirección en Dios. Pero había ese dolor aquí, adentro, esa angustia. Y alguien me llamó desde muy lejos, se enteró que estaban orando por nosotros. Y me dijo algo que se me ha quedado grabado, y hermano, es una escuela para mí, que yo he podido ayudar y bendecir a otras personas. Y doy gracias a Dios por la experiencia hoy día, porque estas cosas sucedieron por algo, para humanizar quizás más mi corazón, para doblegar más mi voluntad a un corazón pastoral, para entender más el dolor de mucha gente que quizá no lo entendía a no ser que me hubiera probado, como lo hizo Jesucristo. Jesucristo tuvo que probar el dolor en carne propia, no desde las esferas celestiales, sino en carne propia, humanamente hablando. Y saben una cosa, alguien me llamó y me dijo esto: yo sé que tú estás sufriendo, yo sé que tu esposo está sufriendo, yo sé que en estos momentos no puedo comprender exactamente lo que están ustedes pasando en este momento, pero hay una palabra que tengo para ti, me dijo. Si tú estás llorando, si tú estás sufriendo, si tú estás en este dolor tan fuerte, yo te recomiendo esto: hazlo, quebrántate, llora, pero hazlo en el regazo de Jesucristo. No lo hagas en tu colchón, no lo hagas en tu almohada, no lo hagas solo, escondido, hazlo en el regazo de Cristo. Cuando me dijo eso, y me citó un texto de la Biblia que nunca lo voy a olvidar, que lo he entendido mucho mejor ahora que antes. Y eso está en el Salmo 56:8. En el Salmo 56:8 dice estas palabras. David, hablando de su dolor, dice esto: mis subidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿No están ellas en tu libro? Mis subidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas registradas, es la palabra? ¿No están escritas en tu libro? Mis lágrimas. ¿Saben qué cosa? Redoma es una vasija que se usaba para varias cosas. Era una vasija de cristal, tenía una especie de cuero al costado y tenía un cierre. Era como una damajuana que ustedes conocen, la damajuana, boca chiquita, ¿no? La base ancha y terminaba en una boquilla pequeña. Esta lo usaban para ungir, Samuel lo usó para ungirlo a David. Esta se usaba para poner aceite. Pero ¿saben? Interesante, ¿por qué usa la redoma aquí? La redoma tenía la característica, a diferencia de otras botellas para poner aceite, para poner vino, para poner agua, la redoma tenía una medida. Para ungir a un rey, de acuerdo al propósito de Dios, no podías subir más allá de la medida que estaba en la redoma, ni bajar, ni ponerle aceite
más bajo de la medida que era para ungir y echarla, el aceite aquí iba a ser ungido. Había una medida, más arriba de la medida no se podía usar, más abajo tampoco. Y el Señor dice: pon tus lágrimas en mi redoma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una medida para el sufrimiento. Más arriba, Dios sabe hasta cuándo vamos a nosotros a poder soportar. Más abajo, Dios también sabe que de ahí no se puede. Dios pone la medida, y en esa medida de las lágrimas, Dios cuenta nuestras lágrimas, sabe cuánto sufrimiento y cuánto dolor tenemos y que hemos estado pasando o pasamos. Y el Señor sabe la medida. Y hermana y hermano, todo dolor y sufrimiento que tú tengas, recuerda que está en la medida de la redoma de Dios. Dios sabe hasta dónde puedes soportar. Dios sabe hasta dónde pueden tus lágrimas llenar esa redoma. Más de esto, Dios no va a permitir que sufras más. ¿Me entiendes? Dios no va a permitir que tus lágrimas rebalsen más de la redoma de Dios, porque Dios sabe hasta dónde puedes soportar y Dios tiene propósito para cada lágrima que derrames. Jesucristo derramó lágrimas terribles, tremendas, y el Padre lo consoló en el pasaje que hemos leído, el pasaje que dice en Lucas, dice que él estaba en agonía y oraba más intensamente, pero dice que se le apareció un ángel del cielo que lo fortaleció el Señor, lo fortaleció. Ahora, pero esto dice el pasaje, pero escuchen bien lo que dice otro pasaje para que nos dé más luz acerca del sufrimiento del Señor. Si ustedes van a Hebreos